la doctora Paloma de la Torre, ginecóloga Fernanda Zárate, sexóloga clínica y psicóloga, hablando de la crisis de los 40, de la perimenopausia, de la menopausia. Octubre, los 3 temas importantes, doctora, durante el mes de octubre para las mujeres son cáncer de mama. Cáncer de mama, osteoporosis y menopausia. Ok, entonces ya el cáncer de mama ya lo tocamos esta semana, hoy estamos tocando... Aprovechen antes de que se acabe el mes, porque hay promociones en todos lados para hacerse mastografías, densitometrías y los estudios de laboratorio, en todos lados. Nos falta osteoporosis antes de que acabe el mes, querido equipo de producción. Osteoporosis, sí, ¿no? Sí, yo creo que ya lo tienen programado, pero por si acaso el recordatorio. Sí. Oigan, el podcast de la semana tiene mucho que ver, porque estamos en octubre justamente, tiene mucho que ver con el tema que estamos tocando aquí. Nos quedamos en el corte comercial hablando de la crisis de los 40, que es justamente donde viene para la mayor parte de las mujeres la perimenopausia, luego ya la menopausia por ahí de los 45. Hablamos de que si llegas y tu compañera es la ignorancia, pues te va a ir mal. Tú tienes ignorancia sobre ti, sobre el proceso que vas a pasar, y tu pareja, hombre o mujer, lo que sea, tiene ignorancia también sobre el proceso. Y entonces vienen todos los divorcios, ¿no es lo que estabas diciendo, Fernanda Zárate? Justamente, y también creo que es importante sensibilizar a las parejas, porque damos por hecho que lo tienen que saber todo o que lo saben todo, y no es cierto. Y de pronto nosotras, sobre todo las mujeres que ahorita están en perimenopausia, tienen esta cultura de aguantar solas, en silencio y sufrir. Entonces, sí, o sea, es un tema educativo desafortunadamente, entonces la pasan mal. Y si de por sí juzgan cómo se sienten, difícilmente se lo comparten a las parejas. Entonces yo creo que parte del trabajo, además del autoconocimiento, es sensibilizar a las parejas sobre los cambios que vamos a atravesar y que cuerpo. Ahora sí que casi no es personal, y cómo nos podemos contribuir en pareja a estar mejor, ¿no? Pero fíjate, una vez más, hay una oportunidad muy grande sobre la modernización de la educación en México y en el mundo en general. Porque imagínate si en tu clase de biología, que fue, pues obviamente tenía cosas muy interesantes, pero tenía un montón de información que había que memorizar para el examen, y luego se te olvidaba ya que pasaba el examen. Que la educación fuera más práctica y que hubiera, por ejemplo, vamos a ver educación dentro de la clase de biología. Chiquitos hermosos, vamos a hablar de las hormonas en tu cuerpo. Cada uno de ustedes van a pasar por tales etapas, las mujeres van a... Imagínate que te educaran. Ni las maestras sabían. Claro, pero imagínate que en la escuela, en la primaria o en la... Les enseñaran a las maestras. Sería maravilloso. Claro. Primero, enseñarles a las maestras y enseñarles a las maestras a tocar los temas adecuados de biología sexual y de hormonas. Sí, Pero de repente es que mi maestra me dijo, perdón, ¿y cómo te dijo eso? Pero aparte, ponte a pensar, o sea, ¿cuántos niños en la primaria o en la secundaria sus mamás están pasando o por la perimenopausia o por la menopausia? Sí. Fue mi caso. Y nunca nos hablaron de eso. Entonces a mí me hubieran dicho, a ver, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano, cuántos tienen una mamita que tiene más de 40 años? ¿Cuántos tienen una mamita más grande de 45 y 50? Bueno, chiquitos, pues justamente sus mamás, y también los papás en la andropausia, están pasando por esto y los síntomas. Imagínate que fuera educación práctica, biología, pero educación aterrizada. Y ustedes también van a pasar por esto algún día cuando crezcan. ¡Wow! O sea, hay una gran oportunidad para cambios profundos. Pero nada más era preparar a las mamás porque tu hijo adolescente va a ser un... ¿Qué se junta? ¿Estás tú en tu peor etapa? Tú estás allí pensando en que, tengo que tolerar a este güey, y aparte estoy sudando, me estoy abanicando, no he dormido bien, tu papá me está jodiendo que tengamos relaciones y me duele, aparte ya se me olvidó lo que íbamos a comer hoy. O no hay papá y tengo que trabajar para sacarlos adelante de sol a sol y el tráfico. Te quitan la guardería. Bueno, el caso es que... una de las quejas más grandes de las mujeres del sexenio anterior, lo han dicho aquí muchas veces, fue quitar las guarderías. Claro, o sea, si había corrupción, pues había que cortar la corrupción, pero pues quitarlas... Fue peor. Pues no sé qué fue, yo no soy político, pero no puedes... Quita la corrupción, pero no puedes, la guardería es necesaria. Entonces, fíjate, simplemente, si yo quisiera hacer que estamos hablando que la mayoría son mujeres en este país, que muchas mujeres están en la perimenopausia, que muchas mujeres están en una edad reproductiva adecuada, tienes que enseñarles a todos, a todas las personas, a que lo que vas a hacer es que vas a llegar a todos estos años. El INEGI dice que vamos a llegar como a los 70s. Y cuando yo estoy en un auditorio grande, les pregunto, a ver, ¿cuántos de ustedes tienen un familiar de 75? ¿Cuántos de 80? 85, 90. No sabes la cantidad de manos que se levantan. Claro. ¿Y cómo están esas personas mayores de 80? ¿Y cómo se cuidaron para poder llegar a ser independientes a los 80? Claro. Y tengo pacientes a los 83 que siguen trabajando. Sí.
Y tengo pacientes de 50 que hasta le digo a mi enfermera, ¿quién se ve más amolada, ella o yo? ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que además del sufrimiento por el que pasa la gente por la falta de educación, al gobierno le acaba costando. Claro. Porque cuando llegas enfermo a una edad arriba de los 40, 50, ya no se diga los 80, le cuestas más al sistema de salud. O a los seguros. O a los seguros, o a los hospitales, o a tu bolsillo personal si no tienes seguro. O sea, nos cuesta más a todos. Entonces la ignorancia sale muy cara. Y lo que necesitamos en este país definitivamente es una educación aterrizada en las cosas que sí vamos a usar. Educación práctica. ¿Qué me va a dar dinero? ¿Qué me va a dar salud mental? ¿Qué me va a dar salud física? ¿Qué me va a dar salud reproductiva? Salud hormonal. O sea, educación aterrizada en lo práctico, no datos y datos y datos. Que te memorizas de machetito para pasar el examen, lo pasas y adiós. No te sirve. Y no te sirve de nada, o sea, porque no te acuerdas. Pero como les digo a mis pacientes, ¿sabes qué? De lo que tienes en la perimenopausia te va a salir bien caro. Sí. Porque vas a tener que aprender a comer, a beber y a hacer ejercicio. Imagínate. Y eso es más caro y más difícil porque es que lo mandas a psicología y a ver... Ahora, yo ya vi lo que necesita es tu bronca, que coma bien, que se hidrate bien y que haga ejercicio. Sí, y a gestionar sus emociones, claro, ¿no? Porque también no siempre sabemos cómo hacerlo. Otra cosa que no nos enseñan en gestionar nuestras emociones. Pero imagínate si lo aprendiéramos desde niños, desde la primaria, o sea, canasta básica. Sí. Esa es la educación que nos hace falta. Y no es culpa de los maestros, porque los maestros están mal pagados y no les dan el apoyo que necesitan. Entonces, como decía la doctora Paloma, lo primero es darle a los maestros, formarlos, prepararlos, que estén bien pagados, bien cuidados, bien desarrollados, para que ellos puedan transmitirle a los demás. Claro, sin problemas y sin prejuicios, que enseñen a los chavos y a las chavas a poder saber cómo es su sexualidad y cómo la van a ejercer y cómo va a ser el cuidado integral de la familia. Pero si a la profesora no le dijeron y no la cuidaron, pues como... Está mal pagada, explotada. Y además actúan porque a mí no me dieron, entonces yo soy Juan Camané y yo sí lo voy a dar. Pero yo creo también aquí hay que enseñar que el cuerpo se transforma, porque también eso es un punto muy importante. Sí. Ni siquiera a veces nos hablan de la menstruación, ¿no? Menos de la Todo menopausia. Es como secreto debajo del agua, menos nos hablan de las transformaciones que tenemos a lo largo de la vida. Y al final de cuentas, en la perimenopausia es una transformación como otras que hemos vivido. Y pues es evidente que si no te hablaron de cuando la primera vez que te bajaba, las primeras quejas que llegan menos te van a hablar de la perimenopausia. No puedo bajar de peso. He estado haciendo ejercicio y yo siempre pesé 55 kilos. Ajá. Y ahorita he aumentado 10 en los últimos 2 años. Sí. Y no puedo bajar de peso. Y hacen dietas restrictivas, lo cual es un error. No, exacto. Oye, pero también al revés. Ahí estaba hablando con una amiga que tiene 40 y me decía que no puede subir de peso. Y va todos los días al gimnasio. Pero no está comiendo lo que necesita para lo que está haciendo. Mira, esto es bien importante. Nadie puede comer lo mismo que la otra persona, aunque tengan de la misma familia, de la misma edad, de lo que quieras. Porque lo que cada quien hace, siempre le digo a mis pacientes, imagínate que eres un carro. ¿De qué año? Del que naciste. No, sí. Entonces, si ese carro se va a quedar estacionado, va a usar poca gasolina, poco aceite, poco aire en las llantas, pocas cosas. Pero si ese carro lo quieres traer a Querétaro, a Tlaxcala, aunque no exista, Veracruz y Pachuca y lo que quieras, tienes que ponerle gasolina, agua, aceite, hasta agua en el churrito. Porque si no, ese carro no sirve. Entonces, si vas a hacer ejercicio, vas a trabajar, vas a cuidar familia, vas a hacer todo esto, tienes que comer más que una persona que no está haciendo todo lo que tú haces o que tenga tu misma edad. Sí, y hay híbridos y eléctricos que tienen necesidades de otro tipo de energía. Claro. Oigan, sí, porque siempre hablamos de bajar de peso, pero hemos hablado aquí en el programa muchísimas veces y lo seguiremos hablando, del regalo tan básico, tan hermoso que te puedes dar, que es crear masa muscular. Y muchas mujeres, especialmente después de los 40, hombres también, pero muchas mujeres tienen este problema de no puedo construir músculo. Entonces, o sea, todo eso es lo que debería ser canasta básica. Pero bueno, aquí estamos hablando. Vamos a compartir un segmento del podcast de la semana justamente que tiene que ver con eso. Hormonas, el podcast le pusimos hormonas, emociones y ciclo menstrual. Para hablar, es que son un montón de asuntos. Sí, y aparte no conocemos nuestro ciclo, o sea... No conoces las hormonas, no conoces cómo gestionar tus emociones y no conoces tu ciclo menstrual y no lo hablas y hay ignorancia en ti y en lo que está a tu alrededor. Paulina Benítez, experta en nutrición funcional y hormonas femeninas, y Esther Schiffer, nutrióloga, estuvieron con nosotros en el podcast y en este segmento hablan de la importancia de autoconocerte. Autoconocerte. Escuchen estas reflexiones porque están muy buenas y las comentamos.
¿Cuáles son los riesgos de no entender a las hormonas, las emociones del ciclo menstrual y no entender que hay una conexión entre las tres? Yo creo que la clave para cualquier situación en la vida es conocerse. Si te conoces, vas a poder resolver tú solo, con ayuda del profesional, pero tú solo conociendo lo que te pasa, esa situación, y la vas a poder resolver porque ya te anticipas, ya te preparas. Entonces, lo mismo pasa con esta parte de las hormonas, el ciclo menstrual, el cuerpo. Si empiezas a conocer, o nos dirían en primaria, o esto te va a pasar, esto viene, y entonces ya lo entiendes, tal vez no empezamos con todas estas complicaciones de pensar que estás enfermo, o pensar que eres diferente, o que eres raro, o empezar a copiar lo que le sirve al vecino, hacerlo tú. Y yo creo que esto es el mayor riesgo, ¿no? Empezar a hacer cosas que no son realmente algo bueno para nosotros, sino que le funcionaron a alguien más, y pues te frustras al sentir que no te funcionaron a ti. Sí. Ahí está un segmento del podcast que lo pueden escuchar y ver completito, se lo súper recomendamos en mi canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV, o en cualquier plataforma de podcast, donde encuentran podcast, buscan el nuevo episodio, se llama Hormonas, Emociones y Ciclo Menstrual, es el podcast que estrenamos el domingo, que era justo lo que estaban diciendo ustedes, ¿no? Que empiezan, no te conoces bien, no vas al médico, no vas a la psicóloga, y a veces no porque no quieras, sino porque no te alcanza el dinero, porque, etcétera, etcétera. No te conoces y no te puedes dar, no tienes un plan para ti. Eso. Personal. Eso que dijiste es clave. No planeamos nuestra vida, como que te levantas diario con el hoy y no planeas cómo vas a estar hoy, mañana, en 3 años, en 5 años o en 10. Pero nadie te dijo que tenías que planear. Ahí está la injusticia. Yo creo que ahora sí se ha dicho mucho más y más si buscas las redes adecuadas. Pero si tú planeas tu vida biológica, siempre les digo, la psicología y lo demás está ya. Lo físico... Pero van de la mano, están pegadísimos. No, van de la mano. No, porque el cuerpo habla, o sea, el cuerpo es un traductor emocional. Claro, por eso trabajamos en conjunto. Yo trabajo con más psicólogas, con psiquiatras, con sexólogas, con cardiólogas, con traumatólogas. Claro. Y entonces, a ver, te la mando, la ves, me regresas información, yo la vuelvo a ver, porque ver al ginecólogo es tu médico que vas a poder estar viendo repetidamente. Y no, a ver, es que fíjate que todavía no me siento bien de la depresión. Y ya le dijiste a tu psicóloga, no, pues ve y habla con ella. Oye, pues es que todavía me duele el lomo. Y ya le dijiste al traumatólogo, pues no, pues ve y pregúntale. O sea, pero vienen conmigo a decirme muchas veces, como ginecóloga que las está cuidando, todo lo demás que es. Entonces, a ver, si es un vas y vienes, porque además te tienes que preparar para el resto de tu vida. Y es un trabajo en equipo también. Claro, o sea, al final de cuentas yo le digo, a ver, ninguna especialidad es todopoderosa. Aquí necesitamos apoyo de la gine, de la endocrino, de la fisio y, bueno, en mi caso de terapia sexual. Sí son muchos especialistas. Y así de cariño, la fisio. Pero luego la fisioterapeuta del piso pélvico. En vez de pélvico. la fisio, la gine, la nutri, van a la lipo. Ya sé. O sea, sí, como que invierten en lo que se ve afuera, en lo que chulean, pero no en lo que te va a contribuir desde adentro. Y a mí me parece que parte del autoconocimiento también es validar nuestras emociones, cómo nos sentimos. Y muchas veces hay quien dice, es que no sé ni siquiera cómo me siento. Y yo de pronto les recomiendo, empieza con tu cuerpo. ¿En qué parte de tu cuerpo estás sintiendo esa incomodidad? Y si esa zona hablara, ¿qué te diría? Y en mi caso, bueno, llegan mucho por tema de deseo, de que hay mucha expectativa, de que se debe de sentir de cierta manera, ¿no? Y también esto se transforma. Entonces les digo, a ver, más que reactivar tu deseo es cómo estás deseando hoy, porque también eso se ha transformado. Y parte de escuchar al cuerpo, pues es también cómo te está hablando la parte erótica. Exactamente. Bueno, pues fíjate, hay que conocerse. Hagamos un ejercicio. Imagínate que estás ahorita aquí y te da menopausia. Entonces, ¿quieres platicar con nosotros? No tienes los papelitos de apoyo, que eso yo digo que es crucial, y los colores, pero no tienes eso. Y de repente te ríes y se te sale la pipí. Pero entonces vamos a empezar a decir un tema y te tienes que abanicar. Y de repente te pierdes. Y entonces tengo pacientes que trabajan en compañías o en la cámara o en lo que quieras y me dicen, no puedo todavía en este siglo sacar un abanico porque entonces van a hablar mal de mí. ¿Por sacar un abanico? Yes, my darling. ¿Tienes pacientes que en la Cámara de senadores, diputados o donde quieras? Y una senadora, una diputada no puede sacar el abanico porque la van a criticar por... Eres menos. Tienes una debilidad. Qué jodido está eso. ¿Verdad? Qué ignorancia. ¿Verdad? Entonces, y ahí no se usa como insulto, estás menopáusica. No, ni siquiera le dicen estás menopáusica.
no podemos confiar mucho en la señora porque miren cómo Pero está. Pero espérate, si, esa es la, si ese nivel de ignorancia existe en quienes están creando las leyes y gobernando nuestro país, ¿qué nos espera más para abajo? O sea, que critiques a una mujer porque le dio un sofoco y se echó aire. Sí, no, ya es muy común. Puedo creerlo. Ahora imagínate que tú ahorita aquí dices, pónganme el ventilador aquí porque no aguanto el calor que tengo. Y pues a ti te... Diría el Lucerito, ¿y? Tengo calor y entonces me vuelve a tienes que poner. Y entonces eso es vivir en la menopausia. Si pudieras vivir en un cuerpo de menopausia un día, entonces dirías, ok, vamos a implementar la educación y que no haya un lugar en este país donde no se haga una mamografía. No, oye, pero es que eso me pone los pelos de punta, claro. Porque si estamos pidiendo una reforma educativa, ¿de dónde va a venir? ¿Del lugar donde todavía critican a una mujer por echarse aire? No, jodas. O sea, no. Estamos muy lejos de lo que necesitamos en salud. Y te lo critican y bueno, de todas maneras necesitamos saber que todas estas mujeres que están en perimenopausia son las personas que son líderes en empresas, en el gobierno, en donde tú quieras, totalmente. Y que necesitamos que tengan lo que es la definición de salud. Son mamás, están trabajando, son pareja, están algunas de ellas legislando, gobernando. Sí, algunas cuidadoras de sus papás, porque muchas de perimenopausia son cuidadoras de papá y mamá, entonces... Y del adolescente. Toda la vida encima de las adolescencias o con el nido vacío. O sea, están atravesando varias etapas de transformación. Y le afecta a esa mujer y a todos los que están Así a su alrededor. Oye, doctora Paloma de la Torre, la gente que quiera y pueda ir a verte, estás en el Hospital Ángeles del Pedregal, ¿verdad? Así es, en la torre de consultorio, 6º piso, y pueden entrar a mis redes, DRA Paloma de la Torre. Doctora DRA Paloma de la Torre, Hospital Ángeles, Ciudad de México, ahí estás. A la hora que gusten y manden. Ya, síganla en redes sociales, @doctora Paloma de la Torre. Y ahí pueden hacer cita. Fernanda Zárate, sexóloga clínica y psicóloga, ¿dónde pueden hacer cita contigo? Yo estoy online, estoy presencial, tengo consultorio en Interlomas, en Central Interlomas, frente al Ángeles Lomas. Y redes? Estoy en Latitud Polanco y mis redes son @sexólogafer con Z al principio en lugar de S, y yo trabajo mucho tema de deseo sexual. Muchas gracias por haber estado con nosotros y seguiremos tocando el tema porque nunca será suficiente, pero aprendimos mucho. Pausa y volvemos.